Esa noche, antes del tren, Isabel aún creía que tenía tiempo. La ciudad ocupada respiraba un silencio enfermo. Las farolas lanzaban conos de luz amarillenta sobre calles casi vacías, rotas por carteles en alemán y vidrios estrellados. El viento de finales de otoño se colaba por las rendijas de las ventanas, trayendo olor a carbón húmedo, a sopa aguada, a miedo contenido. Isabel, madre latina lejos de su tierra, cerró la cortina con cuidado. Sus manos temblaron apenas un segundo. Escuchó el eco de unas botas marchando a lo lejos y aguardó en la penumbra, sosteniendo la respiración. A su espalda, en el pequeño cuarto, su hijo Martín jugaba con un trozo de madera que fingía ser un coche. «Mamá, mira», susurró el niño, empujando el pedazo de tabla por el suelo desnudo. Ella se obligó a sonreír. Una sonrisa pequeña, frágil, pero real. Caminó hasta él y se agachó, sintiendo el crujir de sus rodillas, cansadas por los años y el trabajo. Le acarició el cabello oscuro, ese mismo tono que ella trajo desde América, desde un país de sol y ruido, tan distante de esa ciudad gris como un sueño olvidado. Isabel había llegado a Europa antes de que la guerra lo devorara todo. Vino joven, llena de ilusiones, siguiendo a un esposo europeo al que conoció cuando él trabajaba en el puerto de su ciudad natal. El viaje en barco le pareció entonces una promesa. Ella imaginaba calles limpias, casas ordenadas, iglesias antiguas, y al principio las había. Con el tiempo, las banderas cambiaron. Primero fueron rumores, luego desfiles, luego órdenes y listas. Cuando la guerra estalló de verdad, ya estaba allí. No tuvo cómo regresar. Su acento, sus rasgos, su piel ligeramente más morena, la señalaron desde el inicio. Era extranjera, era diferente, y en esos tiempos la diferencia se marcaba con sospecha. Su marido no estaba. Lo habían reclutado 2 años antes, y desde entonces las cartas llegaban cada vez menos. La última se había detenido en una frase que nunca terminaba. Ni una palabra más, ni una despedida, solo un silencio insoportable. Isabel comenzó a trabajar limpiando una panadería confiscada por las autoridades. Horas largas, pago mínimo, miradas frías, pero conservaba algo, la posibilidad de traer a casa un trozo de pan endurecido, una sopa que apenas era agua caliente con restos, y, sobre todo, la oportunidad de mantener a Martín con ella, fuera de las instituciones, donde muchas madres solas estaban siendo obligadas a dejar a los hijos. Cada mañana, antes de salir, Isabel se persignaba frente a una pequeña estampa de la Virgen que escondía detrás de una tabla suelta en la pared. Era su tesoro clandestino, un recordatorio de que su fe no podía ser requisada como los muebles, como la radio, como los libros en otro idioma. Ella sabía que estaban empezando a llevarse a la gente en trenes. Primero fueron los vecinos judíos, una familia que vivía enfrente, siempre amable, siempre discreta. Una madrugada, el grito ahogado de la madre despertó a todo el edificio. Isabel abrió apenas la puerta y vio los cascos, los uniformes, las manos levantadas. Los sacaron a empujones. Nunca volvieron. Después, rumores de que también se llevaban a prisioneros políticos, gitanos, enfermos, cualquiera que no encajara. Siempre hablaban de estaciones lejanas, de vagones cerrados, de campos rodeados de alambre. Nadie regresaba para contar cómo era. Para Isabel, esos relatos eran como sombras sin forma. Lo único concreto era este apartamento pequeño, sus paredes húmedas, el colchón compartido, la respiración de Martín durante la noche. A veces, cuando el niño dormía, la ansiedad le apretaba el pecho como un torno. Entonces se arrodillaba junto a la cama
y rezaba en silencio. «Madre mía, cúbrenos», murmuraba. «No dejes que se lo lleven. Si algo debe pasar, que pase conmigo, no con él». Su fe no la protegía del miedo, pero le daba un lugar donde poner ese miedo. Lo ofrecía, lo empujaba hacia una presencia que ella no veía, pero en la que confiaba con la desesperación de quien ha cruzado océanos para descubrir que el verdadero peligro no estaba en el mar, sino en los hombres. En el barrio, algunos evitaban hablar con ella. Otros la miraban con una mezcla de lástima y distancia. Ser latina allí, en medio de la ocupación, era ser doblemente extraña. Los administradores alemanes la consideraban sospechosa, improductiva, potencialmente indeseable. Algunos civiles locales la veían como un problema que nadie quería cerca cuando empezaban las redadas. Una tarde, mientras hacía cola para conseguir un trozo de pan negro, escuchó a dos mujeres hablar a sus espaldas. «Dicen que ahora también se llevan a extranjeros sin papeles en regla», murmuró una. «Y a las que están solas con hijos», respondió la otra, en un tono tan bajo que parecía culpable. Isabel apretó más fuerte la cartilla de racionamiento entre los dedos. Sentía la tinta casi disolverse con el sudor. Quiso mirar atrás, preguntar, suplicar por más detalles, pero sabía que si mostraba demasiado interés, podría llamar más atención. Mantuvo la vista fija en la espalda huesuda de la mujer frente a ella y tragó saliva. Esa noche, cuando Martín ya se había quedado dormido, ella se sentó en el borde de la cama. Encendió una vela pequeña, protegida por un vaso incompleto. La luz bailó sobre las paredes, agrandando sombras que parecían manos. Isabel sacó, de su escondite, un rosario que había pertenecido a su abuela. Las cuentas, gastadas por dedos lejanos, resbalaron entre los suyos. Empezó a rezar muy bajo, pronunciando cada Ave María, como si fuera un muro que intentara levantar entre ellos y el mundo exterior. Mientras sus labios se movían, recordaba la iglesia de su infancia, el español cantado de las misas, el eco de los cantos en techo alto. Allí, en Minden, ese rincón oscuro de un país que nunca la había terminado de aceptar, aquellos recuerdos eran la única forma de calor verdadero que no se apagaba. Un ruido brusco en la calle la hizo detenerse a mitad de una oración. Dejó la vela apagada de un soplido y se acercó a la ventana. Apenas levantó 1 milímetro de la cortina. 2 camiones pasaban despacio, cargados de hombres y mujeres, vigilados por soldados armados. Los rostros, borrosos entre las sombras, mostraban el mismo gesto, una mezcla de resignación, terror y agotamiento. Isabel cerró los ojos un instante. Sintió un presentimiento espeso, como humo dentro del pecho. Algo estaba cambiando, algo se estaba acercando. Volvió a cerrar la ventana con cuidado y se arrodilló, esta vez sin palabras. Solo respiró hondo y dejó que las lágrimas cayeran en silencio. A la mañana siguiente, el aire parecía más pesado. Los altavoces instalados en las esquinas vomitaban anuncios en alemán, órdenes que Isabel entendía a medias. Palabras como registro, control, seguridad. Y de vez en cuando, una palabra que le atravesaba la piel: transporte. Mientras lavaba la poca ropa que tenían en una palangana, escuchó pasos en el pasillo del edificio. Voces bruscas, un golpe de puerta, otra, luego gritos. Una niña llorando, un hombre protestando, su voz ahogada por una orden tajante. El sonido de muebles arrastrados. El vecino del tercer piso golpeó su puerta con urgencia, apenas 1 segundo. «Dicen que hoy revisan documentos», susurró detrás de la madera. «Guarde lo que tenga».
Isabel no tenía casi nada. Su pasaporte latino había desaparecido misteriosamente después de la primera gran inspección. Desde entonces solo poseía una hoja arrugada, con un sello difuso, que certificaba su residencia temporal. Un papel que, en tiempos normales, valdría algo. En guerra, valía lo que los soldados decidieran. Buscó el documento en la lata, donde escondía también unas monedas y una medalla de plata de San José. Escuchaba los pasos acercarse por las escaleras, golpeando cada peldaño como un martillo. Su corazón se aceleró tanto que sintió un zumbido en los oídos. Martín, despertado por el ruido, apareció en la puerta del cuarto, frotándose los ojos. «Mamá, ¿qué pasa?» Isabel respiró hondo y obligó a su rostro a suavizarse. «Nada, mi amor. Solo son hombres del edificio. Ven, siéntate aquí». Lo atrajo hacia sí y lo sentó en su regazo. Lo abrazó con fuerza, demasiada fuerza, y tuvo que aflojar para no asustarlo. Mientras lo estrechaba, susurró otra oración por dentro, sin mover los labios. «Señor, no permitas que lo tomen. Señor, dame palabras si preguntan. Señor, si esta es la hora, quédate». Los pasos se detuvieron un momento frente a su puerta. Alguien revisó una lista. Se alejaron, bajaron un piso, subieron otro. El tiempo se volvió una masa viscosa. Cada segundo parecía pegado al siguiente. Isabel sintió sudor frío resbalando por su espalda, aunque la habitación estaba helada. Después de un rato que no supo medir, los sonidos se diluyeron por el pasillo. Solo quedó el llanto lejano de un niño, quizás de otro apartamento. Martín apoyó la cabeza en su pecho y volvió a dormitar, ajeno a la tormenta invisible que rozaba sus vidas. Aquella inspección pasó de largo, pero no dejó nada igual. Para Isabel fue la confirmación de lo que llevaba semanas intuyendo. Su margen se estaba agotando. No era cuestión de si vendrían por ellos, era cuestión de cuándo. Esa noche rezó de nuevo. No pidió ya protección absoluta. Sabía que había un límite incluso para los milagros. Lo que imploró fue otra cosa: lucidez, coraje, la capacidad de no quebrarse delante de su hijo. Si llegaba el momento de ser arrancados de su hogar, que Martín la viera firme, que supiera que su madre seguía allí, incluso en el miedo. El viento golpeó la ventana con insistencia, como si alguien llamara desde fuera. La ciudad susurraba presagios en cada esquina. Isabel, arrodillada, sostuvo con más fuerza su rosario. Sintió la madera de las cuentas clavarse en la piel. Sabía, con una certeza que no sabía explicar, que la próxima vez que escuchara botas en el pasillo, ya no serían solo rumores, serían ellos. Y la palabra tren, hasta entonces lejana, se acercaría como un hierro encendido. Mientras Martín dormía, ella se quedó despierta mirando el techo oscuro. El silencio de la noche estaba lleno de ruidos que nadie admitía oír. En ese silencio tomó una decisión íntima, casi inaudible. Pase lo que pase, no se soltará de la mano de su hijo. No importaba el destino, el vagón, el campo. Su única misión sería protegerlo. Y en el fondo de esa resolución, como una brasa diminuta que se niega a apagarse, ardía todavía su fe. Una fe que pronto sería puesta a prueba de una manera que ni siquiera sus peores pesadillas habían imaginado. La certeza que la había mantenido despierta se volvió un latido en la puerta. Botas resonaron en el pasillo como un reloj que anuncia fin de turno. La madera de la escalera crujió bajo pasos militares. Luces blancas golpearon la ventana de su habitación. Alguien llamó en nombre del orden. Voces autoritarias llenaron el edificio. Gritos lejanos rompieron el aire como cristales.
Martín se despertó con un sobresalto y buscó su pecho. Ella lo abrazó instintivamente, como si apretarlo pudiera contener la amenaza. Unos golpes más fuertes anunciaron la entrada. La puerta se abrió de par en par. Mujeres uniformadas entraron con listas y rostros secos. No había tiempo para explicaciones. Le quitaron escasos documentos con manos que no miraban. Le requisaron la maleta que guardaba ropa limpia y un pan escondido. El rosario quedó como un hilo entre sus dedos. Una carcelera, de pocas palabras, les ordenó bajar. En el rellano se amontonaron vecinos, miradas que no ofrecían auxilio. Un viejo que la conocía apartó la vista con prisa. Alguien, desde el fondo del corredor, lloró sin sonido. Les hicieron caminar hasta la plaza. El aire nocturno mordía la piel. Faroles agitaban sombras largas sobre adoquines fríos. Se encontraron con un convoy de figuras y sombras. Más caras, más manos, más niños que sujetaban mantas harapientas. Las autoridades gritaron medidas y destinos sin humanidad. Nadie explicó por qué se llevaban a mujeres y niños. Todo era orden, todo era marcha en fila. A Isabel le constaba cada paso como si fuera una sentencia. Martín se aferraba a su falda con dedos increíblemente pequeños. Ella sintió frío a pesar de la ropa puesta. Pensó en el rosario y rezó una oración breve. La oración se mezcló con el ruido de botas. En la estación, los focos deslumbraron cuerpos exhaustos. Vagones de carga aguardaban como bocas cerradas. El murmullo se volvió claustro de metal y madera. Les empujaron hacia la plataforma como ganado. Algunas madres gritaban nombres que no fueron respondidos. Los niños se apelotonaban buscando consuelo. Los carrillos olían a aceite y hierro viejo. Se apiñaron contra la madera húmeda del vagón. La puerta chirrió cuando la empujaron con rudeza. El interior era una caja sin luces. El aire se volvió pesado y caliente de cuerpos juntos. El llanto empezó como un hilo tenue. Se multiplicó con rapidez hasta llenar el vagón. Martín tembló y rozó la cara de su madre. Ella notó fiebre en su frente, como un amplio pulso. El calor y la falta de aire hicieron que la respiración fuera un ejercicio de supervivencia. Alguien ofreció agua en silencio y luego fue callado por guardias. No hubo explicaciones. Una joven cerca murmuró historias sobre destinos inconcebibles. Nadie devolvía consuelo. Las paredes de madera cerraron la palabra esperanza. Isabel apretó el rosario hasta que el cordón marcó su piel. Rezó en voz baja, con la boca seca, con la voz temblando. Su fe se sintió pequeña frente a tanto barro y ruido. A su alrededor, otras mujeres rezaban en lenguas entrecortadas. El traqueteo del tren comenzó como un rumor distante. Cada sacudida hacía que alguien sollozara más fuerte. Afuera se escucharon voces de guardias y el chirrido de cadenas. Una portilla de hierro golpeó con violencia el andén. El cerrojo metálico cayó sobre su sitio con un sonido definitivo. Ese cierre sonó a punto sin retorno. El vagón se sacudió y el movimiento empezó. El terror se transformó en algo físico. El latido de Isabel acompañó el ritmo del tren. Apretó la mano de Martín hasta sentir sus nudillos blancos. Por un instante, la noche anterior le pareció un sueño distante. Se prometió a sí misma que no lo soltará. Mientras el tren recogía velocidad, Isabel buscó en la oscuridad una posibilidad. Sus dedos rozaron una rendija en la madera. Era pequeña y fría. Por debajo de la puerta se colaba un hilo de aire helado. El sonido metálico de ruedas sobre rieles se convirtió en una letanía. Ella escuchó cada paso del convoy con atención. Un cierre flojo de la madera llamó su atención.
No era mucho, pero era algo que no estaba allí antes. Una chispa de pensamiento sobre escapatoria se encendió, tenue y obstinada. La idea se instaló en ella como una decisión que puede salvar o destruir. Mantener la mano del hijo fue su primer acto de valentía. Preparó su cuerpo para cualquier movimiento futuro. Mientras el tren se perdía en la noche y las luces de la estación se volvieron fragmentos lejanos. La chispa de la fuga creció en su pecho como una respiración contenida. El aire dentro del vagón se volvió más denso y caliente. Martín exhaló con dificultad junto a su mejilla. Isabel apoyó la frente en su cabello y contó cada latido como una oración. Los cuerpos cercanos formaban montículos de respiraciones cortas y silencios resignados. Una mujer a su lado murmuró sobre jamás volver, y la voz sonó como un veredicto. Otro llanto quebró la oscuridad, y las manos de Isabel se tensaron. Sintió la lengua de su hijo trabarse entre la sed y la fiebre. Un olor agrio a sudor llenó su rostro. La madera crujió con la marcha. Fuera, cada estación dejaba atrás sombras y gritos. Un golpe seco resonó en el techo. ¿Acaso un alejamiento de relojes? Una ráfaga de viento más fría se coló por la rendija recién notada. Isabel deslizó los dedos por la grieta con cuidado. Encontró una astilla suelta y una fibra de tela atrapada. Con dedos helados, tiró y probó la resistencia. El corazón le martilló en la garganta como tambor antiguo. A su lado alguien tose con fuerza y la tos suena a aviso. Murmullos crecieron en un hilo de esperanza tembloroso. Hablaron en susurros de la posibilidad de arrancar un listón. Una prisionera mayor ofreció una herramienta pequeña robada de los pantalones de un oficial. Isabel la miró con incredulidad y gratitud, y supo que no podían perder tiempo. Calculó la distancia al borde de la puerta con los ojos apagados. Martín se movió y emitió un lamento bajo, apenas una sílaba. Ella besó su frente y le dijo palabras que no sonaban como oración, sino como promesa. La madera cedió un poco más con cada tirón coordinado. Cada movimiento pedía una precisión perfecta y un silencio absoluto. Afuera, el tren pareció suspender su furia por un latido. Isabel pensó en saltar y en lo que significaba dejar atrás todo. El miedo la golpeó con fuerza novedosa, pero no paralizante. La responsabilidad de un hijo consolidó su decisión con acero silencioso. Las mujeres a su alrededor alinearon sus cuerpos para hacer palanca. La tela se desgarró con un sonido ahogado, como de vela quemándose. Un hueco se abrió y la noche se convirtió en una lengua que lamía su rostro. Isabel probó la rendija con el cuerpo y sintió la inclinación del tren. Debía calcular el momento exacto en que la velocidad amainara. Cerrar los ojos no le servía para evitar la visión del destino posible. La idea de morir sola y sin sacramentos le atravesó como frío. Rezó en silencio, no con las palabras aprendidas, sino con un sollozo que pedía permiso. El alivio breve de la brisa en su mejilla le recordó el mundo afuera. Martín vomitó, luego de un gemido, y eso la sacudió hasta los huesos. Su corazón se apeó de la duda y corrió hacia la acción. El hueco ya era suficiente para meter primero una mano. Fingió calma mientras coordinaba los pasos. La madera salía con resistencia y con astillas que mordían las palmas. El tiempo, sin embargo, parecía detenerse en cada corte. Cada ruido fuera del vagón la llenó de vértigo. Del otro lado, la oscuridad ofrecía también peligros sin nombre. Isabel comprimió los ojos un segundo y vio el rostro de su madre, lejano y amado. Entonces ajustó la posición del niño sobre su cadera como se prepara un ariete humano. Una prisionera sostuvo la espalda de Martín
para amortiguar la maniobra. El primer cuerpo pasó entre tablas como un suspiro vencido. Una marea de aire frío saludó su piel como una promesa. Afuera, el mundo olía a tierra y metal, y a distancia, a humo. Un respiro frío golpeó la cara de Isabel cuando la madera cedió del todo. Sintió el latido de Martín contra su costado, pequeño tambor que dictaba el momento. Una prisionera murmuró, contuvo la respiración como si fuera una vela. Isabel deslizó primero el brazo, luego el hombro, con lentitud calculada. Sus manos buscaron el borde de la abertura entre astillas y suciedad. Afuera, la noche respiraba metálica y húmeda, cargada de humo y raíces. La marcha del tren cambió su cadencia en una curva lejana. Isabel escuchó el chirrido al otro lado y lo convirtió en brújula. Cada músculo suyo se tensó en una decisión que no admitía marcha atrás. Apoyó la frente en la madera y dijo una oración sin palabras, apenas un nombre. Martín gimió con una fiebre que parecía venirle de dentro del hueso. Ella sintió la culpa como un peso pegado al pecho, caliente y denso. No podía permitir que ese peso determinara su destino ni el del niño. Una mano conocida soltó su espalda y otra la empujó suavemente desde dentro. Isabel cerró los ojos un segundo y midió la velocidad del tren con todo su cuerpo. El aire que entró por la rendija era un aliento extranjero y prometedor. Tomó a Martín por debajo de los brazos y lo acomodó en su cadera como quien amarra un saco valioso. Contuvo un grito que hubiera sido un faro. La prisionera que ayudaba ofreció sus manos, gruesas por el trabajo y la angustia. Juntas empujaron a Martín hacia el hueco, en un movimiento que fue brusco y necesario. Sus rodillas crujieron contra las tablas. La piel raspada comenzó a sangrar en un hilo fino. Martín salió, primero, cuerpo liviano que cayó sobre tierra húmeda con un sonido amortiguado. Isabel dejó que su propio cuerpo siguiera después, calculando cada pulgada hacia el exterior. La caída fue peor de lo que había imaginado. Se golpeó una costilla y la respiración se volvió un cuchillo punzante. Aún así, se puso en pie de inmediato, respirando a través del dolor, como si hiciera música difícil. Afuera, la noche los envolvió como un abrigo tupido. El tren, en su reducto de hierro, continuó su camino con un rugido que menguaba, pero no desaparecía. Isabel arrastró a Martín unos pasos y lo cubrió con su propio abrigo, sintiendo los huesos del niño temblar contra los suyos. El olor a tierra y carbón se mezcló con el perfume infantil que ella había logrado mantener intacto. No había luz más que sombras y una luna enferma, que apenas prometía guía. Isabel presionó el costado del niño contra su pecho y sonrió, sonrisa hecha de promesa y roca. Escuchó voces lejanas, como si la tierra hablara en otro idioma. Un paso, luego dos, y después un silencio abrupto que dejó el aire vibrando. Ella supo entonces que la fuga había comenzado, pero que la noche todavía tenía ojos. Se inclinó hacia adelante y señaló con la barbilla una zanja cubierta de arbustos. Allí se metieron, cuerpo contra cuerpo, consumidos por frío y temor. Isabel susurró una oración completa, esta vez con palabras que sonaron claras y peligrosamente humanas. Su voz rebotó entre hojas secas y tierra húmeda. Permanecieron inmóviles, esperando que el mundo decidiera no mirar. Afuera, a la distancia, algo metálico resonó contra el suelo. El sonido era apenas un eco, pero llevaba en sí la posibilidad de ser descubrimiento. Isabel apretó la mano de Martín con fuerza, trasladando toda su voluntad a ese pulso cerrado. Su respiración marcó un compás lento, dispuesto a durar una eternidad. Ella supo,
con una certeza fría, que la noche todavía no había terminado su trabajo. La noche no había terminado su ronda. Aún guardaba bocas abiertas de sombra. Isabel sintió cada latido como una pequeña campana rota. Movió al niño con cuidado, como quien manipula un fuego herido. La caída dejó un ardor sordo en su cadera derecha. Martín gimió suave y volvió a dormirse entre temblores. Ella aspiró el olor de la tierra y de hojas húmedas. La oscuridad alrededor era un manto áspero y puntual. Las estrellas estaban lejos y apenas ofrecían una palabra. Cerca, la hierba crujió bajo un paso animal. Lejos, el tren se convirtió en un rumor metálico. Un eco de luz pasó y se fue, como un pestañeo improbable. Isabel tanteó su costado y descubrió un rasguño profundo. La piel se había partido en una línea negra y fina. Sangre seca pegó la tela al cuerpo de la prisionera. No podía desinfectar allí. No podía vendar con calma. Respiró hondo y buscó recursos con manos temblorosas. Encontró una rama seca y la usó para apartar las hojas. Arrancó pequeños trozos de su pañuelo, los humedeció con saliva, limpió la herida como pudo, con una precisión que dolía. Cada gesto estaba cargado de una urgencia antigua y animal. Martín abrió los ojos por un instante y la miró confuso. Su mirada era un pequeño faro, hecho de miedo y confianza. Isabel reunió palabras para decirle y las dejó en silencio. Sus labios movieron una oración muerta en la boca. El mundo alrededor no ofrecía rutas seguras. Los sonidos de búsqueda no cesaban, pero cambiaban de ritmo. Unos pasos se detuvieron y luego siguieron, alejándose en penumbra. El miedo, nueva forma. No eran puertas cerradas, eran fronteras invisibles. Isabel decidió que avanzar sería peor que aguantar allí. No podían correr con la pierna mala y el niño débil. Eligió cavar un refugio en la oscuridad de unos arbustos tupidos. Con manos que ardían, apartó ramas y hojas con violencia precisa. Hizo del hueco un vientre donde esconderse, una falsa cuna. Juntó su propio cuerpo con el de Martín hasta volverlos uno. El frío mordía cada vez menos, porque el miedo comprimía la sangre. Se taparon con tierra y ramas como si rezaran con madera. La noche los envolvió y los dejó respirar en silencio. El silencio se hizo una presencia pesada y casi sonora. Isabel contó hasta 10 y luego siguió contando, sin orden real. Su respiración marcó una música baja, como una laringe cansada. Pensó en su sudor, en su hambre y en la palabra madre. Se dijo que no era valiente, solo necesitaba seguir moviéndose. Cada músculo estaba preparado para huir si la búsqueda volvía. Las linternas intermitentes eran latidos lejanos en un monstruo dormido. A cada destello, ella apretaba al niño como si pudiera fundirlos. No sabía cuánto tiempo pasó en esa espera afilada. El crujir de una rama cercana hizo que todo temblara. Sus cuerpos se congelaron en una estatua viviente de miedo. Isabel escuchó su propia voz interior, como si fuera otra lengua. Reprimió el deseo de llorar, y en cambio comenzó a rezar con voz baja. Las palabras no buscaban milagros, pedían que el mundo los mirara con menos hambre. Habló con Dios como quien confía en un rostro conocido. Su oración fue cruda, llena de preguntas y de promesas torcidas. Le pidió no por la vida, sino por la fuerza para seguir sosteniéndola. Martín suspiró, y su pecho volvió a la calma mínima necesaria. Afuera, el terreno seguía hablando en pasos medidos y ocasos de luz. Isabel sabía que la noche todavía no había terminado su trabajo. La noche apretó sus contornos hasta volverse una sola respiración. Isabel dejó que el silencio mojara sus palabras. Sostuvo a Martín como si su abrazar pudiera soldar huesos rotos y miedo.
El niño vomitó un susurro caliente contra su pecho. Ella palpó la frente con dedos torpes y descubrió fuego. El frío de afuera mordía, pero dentro ardía otro, invierno. Las linternas seguían siendo máquinas de destellos lejanos. Los ladridos eran agujas que buscaban carne en la oscuridad. Isabel apretó los párpados y contó nombres como quien prende velas. Recurrió a frases antiguas aprendidas en una iglesia de su infancia. No pidió milagros enormes. Pidió que la voz de Martín no se quebrara. Pidió que su mano siguiera encontrando la suya. Habló con Dios con la honestidad de quien teme traicionarlo. Sus palabras fueron a veces gritos pequeños, a veces confesiones tibias a un rostro invisible. Su rosario rozó su piel y sonó como un corazón. Cada cuentas ofrecía un juramento nuevo. El viento rasgó unas hojas muy cerca. Un sonido breve. Pareció traer voces humanas. Isabel oyó pasos, casi al límite del silencio. La decisión volvió a germinar en su cuerpo. Huir parecía un juego de sombras imposible. Esperar hasta el alba era una estrategia de resistencia. Eligió la espera por la fragilidad del niño y la noche como cómplice. Se recostó contra el tronco más seco y apoyó la cabeza de Martín sobre su hombro. Su respiración se sincronizó con la del niño. Fue una tregua pequeña y frágil. En esa tregua, la oración cambió de tono. Se volvió confesión y también memoria. Recordó el nombre de la madre que la parió. Recordó la voz del sacerdote que presidió su boda. Se permitió llorar de pronto. Las lágrimas eran sal y alivio. No había lugar para la teatralidad. Solo había necesidad pura. Aferró el rosario con fuerza y sintió cómo la cera de una vela imaginaria se derretía. Su mente repasó los lugares seguros que conocía. No encontró ninguno que no fuera una mentira vieja. Pensó en las manos de Martín. Pensó en las suyas, que ya no eran jóvenes. La noche organizó su paisaje alrededor de esos pensamientos. Cada rama parecía una lengua que podía delatarlos. Cada sombra era un compás que marcaba un posible peligro. El silencio volvió a estrecharse. A lo lejos, una voz humana pronunció una palabra desconocida con lentitud. Isabel la escuchó y no supo si temblar o bendecirla. Martín resolló con más fuerza. Sus dedos intentaron cerrar la mano alrededor del rosario. Ella lo ajustó con un gesto que fue plegaria y promesa. El mundo se redujo a esa acción mínima, a la espera contenida, a la febril calma de un cuerpo que podría romperse en cualquier instante. Las linternas se aproximaron otra vez. Hubo sonidos de botas que cruzaban maleza. El aire admitió la presencia de otros seres. Isabel apretó los dientes y dejó que la oración se volviera un hilo que conectaba su miedo con una especie de valentía paciente. No buscó planes imposibles, solo guardó su voz para lo que viniera. Guardó la mirada para cuando fuera necesario defender a su hijo con todo lo que le quedara. Reveja e corrija, o texto a seguir conforme as instruzoes. Guardó la voz como quien guarda fuego bajo ceniza. Aferró el rosario con manos que temblaban, pero no por frío. Martín respiraba con jadeos cortos, febril y encogido contra su pecho. La noche parecía cerrada sobre ellos como un párpado pesado. A lo lejos, pasos se multiplicaron sobre la tierra húmeda. Las linternas cortaron la oscuridad en rachas, como miradas que inspeccionan huesos. Isabel contuvo el aliento hasta que su propia respiración le dolió en la boca. Rezó en susurros, cada palabra una piedra lanzada al silencio. No pidió heroísmos, apenas pidió tiempo, una mañana más para su hijo.
El olor del barro y de la hojarasca se mezclaba con humedad y sudor. Los ladridos volvieron a sonar, ahora más próximos y desesperados. Una figura emergió entre los troncos. Primera vez que un rostro extranjero les robaba todo el aire. Un soldado se detuvo a pocos pasos. Su silueta recortó la luz breve de la linterna. Vestía el uniforme gris que impone distancia y silencio. El arma colgaba entre sus manos con gesto mecánico. La voz que pronunció palabras rudas tenía un acento cortante. Pidió que se movieran. No ofreció palabras para el miedo ni para la febril humanidad. Isabel no lo miró de frente. Miró al niño primero. Martín abrió los ojos como si despertara de una pesadilla sin fin. Un hilo de fiebre enrojeció sus mejillas. Se pegó a su madre. La pequeña respiración del niño se volvió un tambor en el pecho de Isabel. El soldado se acercó con pasos medidos. La linterna trazó un surco de luz sobre su figura. Sus botas aplastaron hojas secas y humedecieron polvo con sonido seco. Un perro ladró cerca, pero enmudeció cuando el hombre alzó la mano. Hubo un instante donde solo se escuchó el latido del corazón de Isabel. Ella no supo si rezar en voz alta o quedarse muda. Siguió rezando, con el rosario apretado entre dedos helados. Las cuentas golpeaban su palma como una pequeña música de resistencia. El soldado miró al niño con una curiosidad que no era solo militar. Observó las manos pequeñas, los dedos calientes, la respiración rápida. Su rostro permaneció impasible un segundo. Luego frunció el ceño, como si palabras antiguas le dolieran en la garganta. Hubo en su gesto una sombra que no pertenecía a la orden. Preguntó si estaban heridos. Su alemán era seco, pero la pregunta llegó tibia. Isabel respondió con voz quebrada, negando lo obvio. No eran peligrosos, dijo con la verdad de quien cree que su palabra puede ser puente. El soldado bajó el arma apenas un poco. Miró el rosario en sus manos. Entrecerró los ojos. Algo en ese símbolo le arrancó una memoria. Tal vez una madre, dijo su mirada, no un enemigo. El niño gimió y buscó consuelo en el cuello de su madre. Isabel ofreció su mano sin pensar. El soldado la observó. Se movió con cautela, como quien tantea un terreno minado. No dio la alarma. No gritó órdenes. Solo preguntó de dónde venían. La voz sonó menos, dura, con una grieta humana. Sus palabras eran lentas. En su rostro apareció la tensión entre deber y reticencia. Por un segundo, la noche pareció contener la respiración. Isabel no sabía si aquello era misericordia o trampa. Aún así, no dejó de rezar. Cada Ave María era un latido más en la defensa de su hijo. El soldado se acercó otro paso, pero mantuvo distancia prudente. Sus dedos jugaron con la correa del arma sin desenfundarla. Miró alrededor, evaluando sombras y posibilidades. Sus ojos volvieron a la madre y al niño. En su boca hubo un murmullo que no quiso pronunciar completamente. Las órdenes no estaban lejos. El brillo de una insignia recordó la cadena de mando. Y sin embargo, su cuerpo empezó a dar señales distintas. La rigidez se aflojó. La voz del soldado tembló, apenas perceptible. La duda había germinado como raíz en su garganta. Isabel sintió ese temblor como una promesa incierta. No celebró. No se permitió creer todavía. Mantuvo el rosario, la mirada baja y el cuerpo listo para huir. El soldado respiró hondo. Sus gestos hablaron antes que su lengua. Su mano no buscó el silbato. No apretó el gatillo. Su cara, por primera vez, mostró una rendija de humanidad. Cerró los ojos un instante, y en ese parpadeo se quebró la coraza que lo sostenía. La noche volvió a envolverlos, menos amenazante por un pulso humano recién descubierto. Y fue así, en ese hilo de vacilación,
que la posibilidad de salvación tomó forma. El soldado comenzó a hablar, pero la voz se le quebró en la mitad. Sus palabras se dirigían tanto a Isabel como a su propia conciencia. No era la voz de un verdugo, era la voz de alguien que busca justificarse ante su propia alma. Una tregua diminuta nació en la garganta del soldado, algo similar a un perdón que no esperaba dar. Sus manos temblaron al bajar el arma apenas unos centímetros. La noche parecía comprimir el aire entre ellos. El rosario de Isabel brilló con un destello húmedo por la luz lejana. El niño se aferró más fuerte al abrigo que tenía puesto. El hombre escuchó su propia respiración, pesada y culpable. Palabras de misa, canciones en casa, la voz de una madre le llegaron como sombras. Su infancia fue católica, rígida, llena de sermones y confusión. Recordó un padre doméstico que rezaba antes de dormir. Recordó calles humildes, pan compartido en silencio. Recordó una imagen de la Virgen en una pared blanca. Esos recuerdos no justificaban órdenes, pero empujaron una rendija en la armadura de su deber. No dijo nada sobre su cargo, murmuró en voz baja. Su alemán sonó áspero, menos mecánico que antes. Preguntó por el niño con la curiosidad de quien busca respuesta en los ojos. Isabel respondió con la voz contenida de quien teme colapsar. No habló alemán. Su idioma fue un hilo incierto. El soldado buscó algo en sus bolsillos, pensando tal vez en excusas. Sacó una manta, vieja, oliendo a humo y aliento humano. La mantuvo extendida con movimientos torpes y ceremoniosos. La colocó a los pies del niño como si fuera una ofrenda. Después le señaló una línea de árboles. Sus dedos temblaron mientras trazaba la dirección. Hizo un gesto que significaba silencio absoluto. Les explicó con palabras escasas que había menos patrullas hacia el norte. Dijo que un viejo camino de carros seguía la linde del bosque. Su voz era pequeña y urgente. Les advirtió del puesto de control 200 pasos al sur. Señaló una luz intermitente donde un centinela hacía guardia. Isabel sintió el mundo girar con cada indicación. Cada sílaba era una cuerda de vida. No pudo contener una pregunta, formulada con los labios resecos. ¿Por qué? El soldado cerró los ojos, como si confesara un sacramento. Murmuró algo sobre su madre. Dijo que no podía endurecerse del todo. Dijo que algunas noches no dormía pensando en rostros. Sus palabras no buscaban absolución. Eran un intento torpe de ser humano. Luego hizo algo más peligroso. Señaló hacia su cuerpo y señaló el camino opuesto. Hizo un ademán que podía interpretarse como un permiso para atravesar. Les indicó que fingieran ser dos campesinos desorientados. Explicó que caminarían en zigzag, evitando siluetas que marcaran patrones. Le apartó con la bota una rama para despejar la senda inicial. Su aliento dejó una nube que se mezcló con la niebla del suelo. No les tocó la cara ni el rosario. Solo dejó un abrigo que olía a su uniforme, a cuero viejo y a sudor. Isabel tembló al sentir el contacto de la tela. Fue un encuentro de texturas, la áspera lana y la piel exhausta. Sus dedos buscaron nuevamente el rosario, como buscando medir la realidad. El soldado se colocó de espaldas hacia la dirección opuesta. Fingiría no haberlos visto. Fue un gesto simple y mortal de complicidad. Miró una última vez al niño con algo parecido a ternura. Martín devolvió la mirada sin comprender del todo. En sus ojos había todavía la confusión del miedo. La sombra del soldado cubrió su cara por un instante. Entonces dijo una palabra que Isabel reconoció. Fue una palabra en español, pronunciada con acento. Dijo: Dios.
Isabel no pudo determinar si la palabra fue una invocación o una condena. Lo percibió como una respuesta. Sintió que su oración había sido escuchada, pero el miedo permaneció. En su pecho, la fe y la cautela hicieron una tregua precaria. Ella aceptó la manta y el abrigo con las dos manos. Sintió el peso de la noche sobre los hombros y algo más, la posibilidad del movimiento. El soldado se marchó sin hacer ruido, como quien abandona una confesión. Sus botas se hundieron en la hojarasca y el crujido se perdió en la distancia. Ellos esperaron unos segundos que fueron un umbral. El niño se durmió en el borde de la manta, exhausto por el terror. Isabel cerró los ojos un instante, aferrada al rosario como a un timón. Repasó mentalmente las instrucciones, pronunciándolas a medias para no despertarlo. Caminarán hacia la linde, luego seguirán el surco de carros, esquivarán cualquier luz demasiado constante. Moverán el cuerpo como si hicieran tareas de campo. Nunca hablarán alto, nunca mirarán atrás hasta que el bosque los devore. Cada indicación era simple y brutal al mismo tiempo. Isabel sintió una mezcla de gratitud y sospecha. La misericordia le parecía ahora una moneda frágil. Comprendió que ese gesto podía ser una trampa, pero también comprendió que cualquiera fuera la intención, la ventana de tiempo existía. No podía desperdiciarla. Respiró profundo para calmar la urgencia que le quemaba el estómago. Sintió el olor del abrigo y lo llevó a su rostro, como buscando un mapa de humanidad. La tela conservaba un aroma desconocido, mezcla de tierra y metal. Cerró los dedos alrededor del rosario, sintiendo las cuentas como pequeños testigos. Martín respiró con un ritmo más uniforme. Sus manos pequeñas buscaron el calor de la manta. Isabel deslizó una lágrima sin hacer ruido. La limpió con la manga y se levantó con cuidado. El suelo crujió apenas bajo sus pies. Cada sonido parecía amplificado por la noche. El sendero les aguardaba, invisible y prometedor. Antes de partir, Isabel miró en la dirección donde había desaparecido el soldado. Vio solo la sombra de un hombre que se alejaba. No supo si lo recordaría para siempre. Solo supo que en ese instante la frontera entre enemistad y piedad se había vuelto difusa. Ellos comenzaron a andar, con pasos medidos y ojos atentos. La lente de la oscuridad los acogió. El bosque se los tragó, ofreciendo un silencio que no era ya amenaza, sino posibilidad. A cada paso, Isabel repetía en voz baja las palabras que le había oído decir al soldado. Eran instrucciones y promesas implícitas. Eran una oración nueva, tejida de miedo y de esperanza. Se abrió una nueva ruta bajo sus pies, hecha de sombra y silencio. El bosque los recibió con un aire húmedo y antiguo. Los árboles se cerraban como cortinas, escondiendo estrellas y pasos. Martín apretó la manta y se pegó al cuerpo de Isabel. Su olor estaba hecho de leche y miedo. Isabel oyó su propio corazón, como tambor reducido. Cada rama que se rompía parecía un juez, cada sombra un testigo. Anduvieron con cuidado, midiendo la respiración, aprendiendo el ritmo de la noche. El paisaje cambió de territorio a refugio. Había en el aire un residuo de humo y hojalata vieja. Avistaron una casa pequeña, casi tomada por la enredadera. La puerta chirriaba con una paciencia antigua. No había luz en las ventanas, solo un recorte de cielo. Isabel se acercó primero. Tocó la madera con dedos que temblaban muy poco. Llamó en voz baja. Una voz respondió después de un tiempo largo. Era la de un hombre anciano. La prudencia los marcó a todos, con gestos medidos. Abrió la puerta apenas un poco.
Sus ojos eran mapas de cansancio. Había bondad allí, y también una cautela que recordaba la supervivencia. Ofreció pan guardado y un cantimplora de agua tibia. No hizo preguntas que obligaran a respuestas peligrosas. Se limitó a mirar al niño, a envolverlo en una manta limpia. Isabel no logró agradecer con palabras. La gratitud ocupó solo el cuerpo. Se sentaron cerca del fuego tenue. El calor les devolvió un sentido mínimo de futuro. Isabel mecía a Martín con manos que ya estaban gastadas por la lucha. Sus pensamientos volvieron al pasillo del tren, al suelo, al soldado que les había dado sombra. La imagen de él volvió como una raya de luz en la oscuridad. No era redención fácil, era un gesto hecho de duda y humanidad. Isabel comprendió, de modo agudo y sereno, que la fe había cambiado de forma. Seguía viva, seguía creyente. Pero ahora la fe convivía con un conocimiento nuevo. Sabía que los hombres podían herir y también perdonar. Sabía que el mundo guardaba gestos que no cabían en pancartas ni en mapas. La noche prosiguió con pequeños ruidos de animales y hojas. Isabel mantuvo el rosario escondido, pegado al pecho. Sintió la presencia del niño como una promesa frágil. En algún punto entre el miedo y el sueño, ofreció una oración sin palabras. No pedía milagros grandiosos, pidió solamente por más pasos. La casa se convirtió en un interludio, un respiro entre peligros. La vida por delante permanecía incierta y amplia. Isabel aceptó la incertidumbre como compañía. Una serenidad lenta comenzó a coser el cuerpo y la mente. No había exaltación, ni victoria clara. Había supervivencia y un hilo de compasión que unía a desconocidos. Cuando se acercara la mañana, tomarían decisiones de nuevo. Por ahora, el silencio los calentó. Por ahora, eran madre e hijo, vivos y temporalmente salvados. Si estas palabras encontraron su corazón, camine con nosotros en las próximas historias.